10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. De los 5.000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Muy bien. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que les saluda un siervo en Cristo. Mi nombre es Fernando, mi apellido es Tumiri y soy de Bolivia. Desde acá estamos sirviendo en la mies del Señor, desde acá estamos trabajando para la edificación de nuestros amados hermanos en Cristo Jesús y estamos cumpliendo también aquello que Dios nos encargó: edificarnos, animarnos, exhortarnos, levantarnos unos a otros. Hoy,
con la primera lección de este curso titulado Discipulado Básico. Un discipulado donde mucho vamos a aprender, donde mucho vamos a rescatar y edificarnos una vez más en los principios bíblicos. Recuerde que estamos empezando un discipulado básico para ayudarte a entender tu Biblia, conocer tu Biblia y a estudiar también tu Biblia para que todo esto te pueda apuntar a acercar a la comunión con Dios. Después de una introducción que hemos llevado en la primera sesión, en la primera clase, donde hemos tocado qué es ser un discípulo, cuál es la importancia de un discipulado también, tocábamos puntos muy importantes. Cuando un discípulo es un seguidor, un aprendiz, un, un seguidor de Cristo, ¿no? Quien anhela, sueña, quiere, su meta más grande es ser como su maestro. Entonces nosotros como discípulos de Cristo, como discípulas de Cristo, eso es nuestro anhelo. Ser conformados a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, al pensamiento de Cristo y a la vida de Cristo. Imitar a Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, veíamos que para eso es muy importante el discipulado, ser capacitados por siervos, hombres que ya han pasado este proceso y están continuando también por ello. Es importante el discipulado porque a través de eso Dios está edificando al creyente de manera individual. Cada discípulo es individual, cada proceso es individual. Esto se hace, aunque grupal el estudio, pero Dios está trabajando con cada vida a nivel personal, ¿no? Entonces, cuando empezamos un caminar con el maestro, veíamos, resumiendo un poco, veíamos que va a afectar, va a influir en nuestra vida, toda nuestra vida, tanto nuestras emociones, nuestra vida espiritual, nuestros principios, nuestro carácter, nuestra conducta va a cambiar. ¿Reflejada en qué? Reflejada en el maestro. Yo voy a vivir como el maestro quiere que yo viva y yo voy a pensar como el maestro quiere que yo piense, yo voy a tener metas, ya no mis metas que tenía antes de llegar a Cristo, sino mis metas van a ser aquellas que el maestro la diga por su voluntad. Entonces yo lo voy a cumplir, no tanto por temor a mi maestro, sino porque amo a mi maestro, porque amo obedecer a mi maestro. Entonces todo eso va a influir cuando empezamos a caminar con Cristo. Y decíamos algo cierto, si bien hoy los creyentes no tenemos a Cristo de manera literal, de manera física, así como los discípulos lo escuchaban, le oían, le veían sus milagros. No lo tenemos así, pero Él dijo una promesa antes de partir en Mateo 28, cuando Él dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, de ahí que entendemos que nuestro proceso de discípulo, nuestro proceso de caminar de fe, Cristo va con nosotros de la mano y nosotros miramos sus huellas, sus pisadas y cada día constantemente intentamos, mejoramos para llegar a la perfección que es Cristo Jesús, ¿no? Su vida, su ministerio y cómo Él colocó por encima la voluntad de su Padre, ¿no? Entonces veíamos ahí que para un discípulo es importante la roca, es importante estar fundamentado. ¿Y qué es eso? El fundamento que va a tener como roca el cristiano, el discípulo, va a ser Cristo mismo. Nuestra base, nuestro fundamento va a ser Cristo. Y lo colocamos de la siguiente manera. Si cada discípulo, si cada cristiano fuera una casa, fuera una torre, lo más importante de una casa, de una torre o de un edificio es la zapata, es la base, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra base para ir edificando una casa o un edificio, que en este caso serían los creyentes, es Cristo. Si él está por fundamento, si Él está por zapata, por roca ahí abajo, nada va a dejar que se desvíe, como aquella ilustración que Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las compararé con aquel hombre que edificó su casa sobre una roca, vino mar, vino tempestad, quiso voltear esa casa, pero no pudo. ¿Por qué? Porque la casa estaba cimentada en una roca. De igual manera, no dudamos que van a venir tormentas a nuestras vidas, pero cuando estamos en Cristo, Cristo mismo no nos deja derribarnos, no nos deja caernos. De ahí la importancia de que un discípulo, una discípula entienda que su fundamento, su principio, su base es Cristo mismo. Muy bien, veíamos muchas cosas ahí que ya lo hemos visto en la introducción también. Hoy, hermanos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estamos entrando a la lección número 1. Introducción a la Biblia. Así que voy a pedir a mis hermanos que puedan tener listos sus materiales. Vamos a ir con el texto. Memoricemos juntos. Memoricemos juntos. En cada lección, amados hermanos, amadas hermanas, vamos a memorizar un texto, ¿ya? Y este texto va a ser base, va a ser hilación en todo lo que se va a ver. En la primera lección, el texto que vamos a memorizar es 2 Timoteo 3:16. Y ojo, hermanos, voy a decir a veces como de sorpresa, ¿no? Veo ahí en el grupo de Zoom y voy a decir, tú, hermano, dinos el texto de esta lección. Entonces es importante memorizar, no porque el hermano Fernando les está pidiendo, sino porque esto les va a ayudar a entender más lo que se está tocando en esa lección. Cada lección va a tener su tema, su texto importante para memorizar. Muy bien. En este caso es 2 Timoteo, verso 3,
16. Perdón, capítulo 3, verso 16. Un texto conocido, un texto muy, pero muy memorizado. Espero que lo tengan en sus corazones. Y para refrescar los que no lo saben, vamos a ir meditando y también grabando y recordando este texto, ¿ya? Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16. Entonces, decíamos en la introducción, si para un cristiano la base es Cristo y Cristo se manifiesta a través de su palabra, por lo tanto mi base, mi fundamento tiene que salir de la palabra. Y es verdad, la Biblia, la escritura, es la única fuente autorizada de nuestra fe y nuestra conducta. Lo que el creyente cree, lo que el creyente obedece, lo que el creyente cumple, sale de la palabra de Dios. Por lo tanto, aunque Cristo no esté con nosotros de una manera literal, Él nos dejó la palabra para que a través de la palabra nosotros podamos fundamentar nuestra fe. Espero que me esté dejando entender. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo en este texto dice, toda escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es? Útil, propósito, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice, a fin, finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea, perfecto, madurez, crecimiento, un buen discípulo, buena discípula que pueda guiar a otros más adelante también. Recuerde que un propósito del discipulado no es solamente quedarse ahí, sino que a través de este discipulado tú vas a discipular después a otros. Y para eso, ¿qué necesitas? Preparación. ¿Qué necesitas? Instrucción. ¿Y de dónde encontramos eso? Pues de la palabra de Dios. Por eso este texto es muy importante para todo lo que vamos a ver hoy, que es introducción a la Biblia, ¿ya? No podemos abordar los temas de la Biblia sin hablar por principio de la Biblia misma, su definición, su composición, su estructura, etcétera. Es importante entender verdades básicas acerca de las escrituras, la palabra de Dios. Cuando queremos conocer a Dios, queremos conocer el plan de Dios, conocer el carácter de Dios y su voluntad, no tenemos que ir a otra fuente, no tenemos que ir a preguntar a otra persona, no, tenemos que ir directamente a la persona interesada, que es el caso a Dios. Yo quiero conocerte más, quiero cumplir tu voluntad, quiero acercarme más a ti, quiero saber cómo yo puedo mejorar como un siervo, como una sierva tuya. Yo quiero que tú me utilices. Entonces, si voy a ir con preguntas, tengo que ir a la fuente autorizada. ¿Cuál es esa? Las escrituras. ¿No es cierto? Yo voy a descubrir lo que Dios quiere, su voluntad, lo que Dios hace, lo que Dios revela a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante. No puedo hablar de un discipulado sin irme a la Biblia. Muy bien, el discipulado no empieza con juegos, con videos, no, no, no. El discipulado empieza sumergido en la palabra de Dios. Muy bien, por eso el tema de hoy es introducción a la Biblia. Definición. Definición. La palabra viene del griego biblion, que es traducido como Biblia a nuestro español, que significa libro o rollo. La Biblia es un libro o conjunto de libros o rollos que más adelante se conocería como libros sagrados cuando se hace su cierre en 1546 aproximadamente en el Concilio de Trento. Esto por personas dadas al catolicismo que después con la intervención de los protestantes y los judíos sería muy rebatida. Entonces, vemos ahí que a nuestro español, y eso hay que entender, que la Biblia no fue originalmente escrita en el español, que ahora la tenemos, ¿no? Fue escrita en el idioma hebreo, y ahorita vamos a ver entrar a qué idiomas fue escrito. Pero una cosa es cierta, el canon, cuando se cierra, la Biblia, cuando se cumple los 66 libros, pasó un proceso, ¿no? Hasta llegar a nuestro idioma, que es el español latino, ¿no es cierto? Entonces, pero en la traducción griega se le conocía como Biblión, esto refiriéndose a varios libros, a varios rollos, y es cierto, la Biblia, aunque es un solo libro, está abarcado, está constituido de 66 libros, ¿no? Que ahorita vamos a entrar en eso, ¿ya? Pasaron muchos concilios, etcétera, para que la Biblia llegue a su formación, la cual la tenemos el día de hoy, ¿ya? Dos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es considerada por muchas personas la palabra escrita de Dios, y esto es verdad, porque tenemos que tener en cuenta algo importante, que es ella misma quien afirma, quien aclama ser la verdad. Ella afirma ser la palabra de Dios al hombre. Hay que entender eso, como decíamos, uno de los requisitos en el discipulado, es creer, ¿no es cierto? Primeramente, yo creo en Dios y de la misma manera, de igual manera, yo creo, yo defiendo que esta es la palabra de Dios, no parte de la palabra de Dios, no algunas cosas de la palabra de Dios, no, la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios.
Espero que me esté dejando entender, ¿no? Entonces, yo con ese pensamiento voy a la Biblia, no entendiendo que algunas historias no son de Dios, o algunas partes, algunos libros no son de Dios. Yo entiendo que toda la Biblia es palabra de Dios, porque ella misma defiende ser autoritativa, ser inerrante, ser infalible, y muchos atributos también que la palabra de Dios tiene, ¿ya? Algo similar nos diría el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 21, cuando nos diría, hombres inspirados hablaron de parte de Dios. Y vamos a entrar a eso, a la inspiración, pero hasta ahí quiero que entiendas esto. La Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? Ahí quiero resaltar una cosa, ahí. Ojo que la Biblia solamente, la sola escritura, como alguien diría, sola escritura. Y yo no puedo conocer a Dios con la Biblia y otros escritos. Yo no puedo conocer a Dios con la Biblia y otros manuscritos. No. Yo no puedo conocer a Dios con la Biblia y tal vez algunos escritos de algunos autores. O como en el caso de los judíos, ni muchos escritos judíos que ahora existen no se pueden comparar con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente tiene esos atributos que es inerrante, infalible y es perfecta y es eterna. Entonces, al momento de yo disipularme, tengo que entender una cosa, entender que sola escritura me va a acercar a Dios, no escritura más otras cosas. De ahí que muchas religiones se equivocarían. ¿Por qué? Porque la autoridad de la iglesia, la autoridad del creyente es la Biblia. Muchas personas, muchas congregaciones hacen eso al revés. El pastor delante, o el profeta delante, o el apóstol adelante, después la Biblia. No, la autoridad, el que va a tener la primacía es la Biblia. La Biblia, luego la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Que la iglesia, el creyente, los hermanos congregantes van a obedecer lo que la Biblia está estipulando. La Biblia es nuestra regla tanto de fe como de cómo conducirnos en esta vida. Entonces, hay que entender una cosa, sola escritura, y es tristemente lo que hoy se ha dejado. El discípulo tiene que entender una cosa, solamente va a haber madurez, crecimiento con la sola escritura, con la sola palabra. ¿Ya? Tal vez alguien pregunta, ¿y qué con los otros libros? Vamos a ver eso más adelante también, que es importante ver o entender también a otros libros, pero con el principio claro. La Biblia no tiene comparación. La Biblia no tiene comparación, es única. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver datos importantes de la Biblia. Número uno, la Biblia fue escrita aproximadamente por más de 40 hombres diferentes. Repito, la Biblia fue escrita aproximadamente por más de 40 hombres diferentes. Dos, estos hombres vivieron en diferentes naciones y culturas. Tres, estos hombres vivieron en eras diferentes. Cuatro, la Biblia se escribió en tres tipos de lengua: hebreo, arameo y griego. Ahora, hay que entender una cosa, que cuando hablamos de autor, estamos hablando de un autor humano, ¿no? Hablando de la autoría humana, de los hombres que escribieron la Biblia al papel, estamos hablando de un aproximado de 40 escritores en todos los 66 libros de la Biblia, ¿no? Ahora, esto es lo interesante, lo hermoso, porque ¿por qué la Biblia es inerrante, infalible? Porque estos autores no es que se hablaron, no es que dijeron, mira, Moisés, voy a escribir tal libro y tú, Isaías o tal vez Josué, no vas a contradecir todo esto, ¿no? No es que se comunicaron, porque ellos vivieron en épocas diferentes, en culturas diferentes. Entonces, ahí entendemos que el mismo Espíritu Santo inspiró para que todo pueda, ¿qué cosa? Ser infalible, ser inerrante, no tener equivocaciones, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo Dios utiliza en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias y en diferentes culturas a hombres santos, como diría el apóstol Pedro, hombres santos hablaron de parte de Dios, ¿no? Entonces, vemos una época, perdón, vemos un tiempo también en el cual se escribió 1500 años, ¿no? Vivieron estos hombres 1500 años antes de Cristo, y también el último libro que se escribe es el Apocalipsis en el 90 después de Cristo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que como sabemos, aunque no se utiliza mucho, pero para entender se utiliza el año cero, del año cero para atrás al 1500, desde ahí desde ahí se escribe el libro de Génesis, ¿no es cierto? Y después el último libro de Apocalipsis se escribe el 90 o el 91 después de Cristo. No son datos aproximados, pero hay que entender que la Biblia se escribió en un lapso de más de 1500 años, ¿no? Entonces, tengamos ese conocimiento de que pasó mucho tiempo, no se escribió este año Génesis, al otro año, no, pasó mucho tiempo. ¿Qué entendemos ahí? Que Dios se estaba revelando de una manera progresiva, progresiva.
¿no? ¿No es cierto? Tenemos que ver incluso en la, la autoría de los hombres, que Dios estaba obrando de una manera sabia, ¿no? Buscando tiempos, ocasiones, ¿no es cierto? Entonces ahí entendemos muchas cosas también de Dios, de su proceso, de cómo Él progresivamente está revelándose al hombre de una manera cabal o completa como la tenemos el día de hoy, ¿no? Bueno, la Biblia se escribió en tres idiomas, hebreo, arameo y el griego. Mayormente el griego koiné es lo que se maneja, ¿no? Ahora, tú tienes que entender una cosa también. Cuando hablamos de idiomas, no podemos entender que el hebreo era uno solo. Tienes que entender, si tú vas un poquito a la historia y averiguar todo esto, vas a ver que había distintos tipos de hebreos, como también había distintos tipos de griegos, ¿no? Algunos más fáciles de hablar, algunos eran un poco más puros, como lo decían en la época, entonces ahí vamos a ir entendiendo también la diversidad de las lenguas, ¿no? Hoy tal vez se ha levantado un movimiento cuando nos hablan de la lengua hebrea como una lengua pura, como una lengua santa, pero tenemos que entender una cosa también, ¿no? Que el hebreo que se hablaba en estos inicios del Antiguo Testamento se había perdido, se había extinguido incluso para la época de Jesús, donde más se estaba hablando el griego, ¿no? Y el arameo también. Entonces, cuando hablamos de idioma, tenemos que entender lo siguiente: la cultura, el tiempo, y recuerda una cosa, como el tiempo va pasando, entonces también las lenguas o los idiomas también van sufriendo también algún tipo de cambios, ¿no? Entonces, de ahí que entendemos que las lenguas van a ir, no tal vez perdiéndose, pero sí sufriendo cambios, dejando de ser un hebreo como lo hablaba tal vez en el Antiguo Testamento, va a ir cambiando a lo largo también de la historia en el cual se escribe la Biblia, ¿no? Inciso A, perdón, composición de la Biblia. Punto número 4, composición de la Biblia. La Biblia está dividida en dos secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? La Biblia está conformada por 66 libros, repartidos en ambos testamentos, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esto usted como discípula la tiene que saber de memoria. ¿Cuánta es la totalidad de la Biblia? 66. Antiguo Testamento 39 y Nuevo Testamento 27. Ambas suman 66 libros, ¿no? Son los 66 libros de los cuales está compuesto la palabra de Dios, o la Biblia o el canon, ¿no? Entonces, entendemos ahí que la Biblia, aunque es un solo libro, es una composición de roles, es una composición de libros, es como una biblioteca la Biblia, ¿no? Que está unida en una sola, y que todos esos 66 libros están yendo a un solo pensamiento. ¿A cuál pensamiento? Al pensamiento del autor, que sería el Espíritu Santo, que más adelante vamos a ver un poquito de eso. División del Antiguo Testamento. Para esta división utilizaremos la división que tenían los judíos y la cual asimismo confirmó el Señor Jesús. Muy bien. Sé que muchos han llevado ya un discipulado, sé que muchos han llevado tal vez algún tipo de instrucción acerca de la Biblia, y la división más común que se hace es la división la cual tiene 5 agrupaciones, ¿no? Cuando hablo de división, hermanos, otros les van a decir agrupaciones, que estaría haciendo lo mismo, ¿no? Se ha traído a una agrupación, ¿ya? Y se agrupa en 5, ¿no? Lo conocemos mayormente todos, y los que no conocen también son el Pentateuco, libro histórico, profetas mayores, profetas menores, y también los libros poéticos, ¿no? Pero en esta reunión o en este material vamos a hacer la división del Antiguo Testamento entendiendo el canon del Antiguo Testamento, ¿ya? Entendiendo el libro o la Biblia que ya tenían los hombres o los judíos del Antiguo Testamento, ¿ya? Y ellos dividían su Biblia en 3 secciones, ¿ya? En 3 secciones. Vamos a Lucas capítulo 24, verso 44. A ver, ¿alguien quiere participar ahí con su Biblia? Lucas capítulo 24, verso 44. Jesús, cuando estaba caminando con los de camino a Maús, les habla de las escrituras, les habla de que él tenía que padecer, camina un poco por ello, les abre las escrituras, pero cuando habla ya con sus discípulos, posteriormente de hablar con los discípulos de Emaús, él les va a decir algo muy importante a los discípulos ya resucitado. ¿Alguien quisiera participar? Lucas capítulo 24, verso 44. Y en este texto vamos a encontrar la división del Antiguo Testamento para la época. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. 44. Ok. 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Amén. Cuando Jesús habla con sus discípulos, Él les va a hablar principalmente de cómo Él era figura, sombra, era el personaje central y principal de los escritos. Y Jesús va a dividir el Antiguo Testamento tal cual estaba dividido para la época. ¿Qué dice? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí en tu material, en espacio vacío, debe estar en espacio en blanco para llenar, ¿no? Entonces, ahí dice que los judíos llamaban a su Biblia, ¿qué? Tanakh, tal como lo estoy pronunciando, Tanakh, ¿ya? De donde se derivan las tres divisiones del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? La Torah, el Nevi'im y el Ketuvim. Repito, la Torah, el Nevi'im y el Ketuvim. Mira aquí un momento adelante, aquí a la camarita, ¿ya? Cuando Jesús dice, estaba escrito, lo que estaba descrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, está utilizando la composición del Antiguo Testamento para la época. ¿Cuál era? El conjunto que era Tanakh. ¿Y la división cuál era? La ley de Moisés, que es la Torah. Los profetas, que es el Nevi'im. Y los salmos, que es el Ketuvim. Repito una vez más. Ley de Moisés, profetas y salmos. La Torah, el Nevi'im y el Ketuvim. Si tú manejas las iniciales de estas tres divisiones, vas a entender que se desprendió de la palabra Tanakh. Tanakh, ¿no? De Tanakh se divide, se utilizan las iniciales o las letras para empezar a poder nombrar tanto la Torah, el Nevi'im y el Ketuvim. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la Torah? Recuerde que estamos utilizando la división del Antiguo Testamento, no la división que tenemos ahora. Con esto no estoy diciendo que esta división es mala, no, son buenas. Pero ahora yo te quería dar un poquito más de conocimiento, ¿no? Yo sé que muchos conocemos de la división o la agrupación que ya muchos enseñamos, ¿no? Pero quería un poquito también añadirte a tu conocimiento esto del Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Qué es la Torah? Bueno, la Torah la conocemos ahora también como el Pentateuco, ¿no? Son agrupación de 5 libros, ¿no? Que es la ley. ¿Qué dice ahí Jesús? En la ley de Moisés. ¿A dónde está aplicando? A la Torah. Y recordemos cuántos libros escribe Moisés. 5. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. ¿No es cierto? Esos cinco libros son la ley de Moisés. ¿No es cierto? Entonces Jesús está diciendo, mira, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, esos 5 libros hablaban de mí, estaba escrito acerca de mí. Entonces, ahí entendemos una cosa. La primera cosa que vamos a entender en la lección 2, la hermenéutica cristocéntrica. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hay que entender una cosa. Jesús nos está dando una clave de interpretación grande, la más grande de la hermenéutica. ¿Cuál? Que toda la Biblia apunta a Cristo. Y eso te va a ayudar a entender la lección número 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? La ley de Moisés, los 5 libros que él escribió, hablaba de mí, estaba escrito de mí, muchas cosas, y se ha cumplido, ¿no? ¿Qué más? Los profetas. Y ahí los profetas tenemos que entender que también llamaban a los profetas mayores y menores. Entiende una cosa, me gustaría que tú puedas averiguar también como tarea ahí, porque tenemos a nuestra actualidad 39 libros en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero los judíos no lo tenían, no tenían 39 libros. Ellos agrupaban esos tres y acomodaban. Por ejemplo, los profetas mayores y menores no estaban separados, estaban unidos. Entonces, había una unidad de algunos libros que también los judíos manejaban. Por ejemplo, en esta época, ¿qué manejamos? Primera Crónicas, Segunda Crónicas, ¿no? Primeras Reyes, Segundas Reyes. Entonces, para los judíos en esa época, estos libros eran solamente uno. Entonces, de ahí que tú entiendas alguna vez si tú vas a averiguar o tienes la curiosidad y de ver cómo era la traducción, pero la Biblia, por así decirlo, de los judíos, vas a entender que eran pocos libros. ¿Por qué? Porque hay una agrupación. No era igual a la que tenemos el día de hoy, que son 39 libros, ¿no? Entonces vemos ahí el Nevi'im, que mayormente eran los profetas, tanto profetas mayores como profetas menores. Y el Ketuvim, que son los salmos o los escritos sapiensales. Hermano, ¿en qué libros pueden componer el Ketuvim? Bueno, lo conocemos también como libros poéticos, que son salmos, Job, proverbios, cantares, etcétera, ¿no? Entonces son libros sapiensales que hablan mayormente de la sabiduría, de temas de un sentido poético, en un sentido de una literatura muy, pero muy conservada para la época, ¿no? Pero lo interesante aquí que Jesús dice es que, mira, no dice solamente los profetas, no solamente solo Isaías hablaba de mí, tampoco es que solamente David en algunos salmos habla de mí, no, él engloba todo el Antiguo Testamento, ¿no?
la ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo hablaba de mí. De ahí que dirían en San Juan 5 a los mismos fariseos, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Recuerda esta regla como discípulo. Toda la Biblia habla de Cristo. Recuerde una cosa, amado discípulo o amada hermana, amada hermana. Cuando yo voy a ir a la Biblia, tengo que entender una cosa. El personaje central, primordial, es Cristo. ¿Ya? Eso se llama una hermenéutica cristocéntrica. Ir a la Biblia entendiendo que Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que Él es la persona principal o el personaje principal de toda la Biblia. Muy bien. A ver, recapitularemos. Tanakh, de donde se desprenden estos tres nombres, Torah, Nevi'im, Ketuvim. ¿Ya? Recuerde eso. Ahí tiene un cuadrito usted que va a llenar, ahí como tareita, y ahí va a colocar Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y usted va a ir colocando los nombres de los libros a cada acepción. Y ahí voy a dejar una tareita extra para que después, ahí donde tú, si no hay espacio, hazlo en atrás o una hoja aparte, ¿ya? También me vas a hacer la división de los 5 grupos que ya actualmente conocemos, que es Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Son 5, ¿ya? Hoy solamente te he enseñado un poquito más para que tengas más conocimiento de cómo se llevaba la Biblia o la división del Antiguo Testamento para la época judía que Jesús mismo conocía muy bien, el Tanakh, ¿no? Entonces ahí, recuerda hacer esta tarea, no lo dejes para mañana, no lo dejes para otro día, perdón. Trata de hacerlo cuando ya dispongas de tiempo, lee tu Biblia, utiliza la introducción de la Biblia ahí, y tú puedes ir llenando para memorizarte. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Tú dirás, no, pero esto ya se sabe, ya conocemos. ¿Sabes por qué? Porque entender la agrupación nos va a ayudar en la lección número 2, que es la interpretación de la Biblia y la observación. Te voy un poquito adelantando esto entre paréntesis, ya para que un poco vayas entendiendo. En la lección número 2 que vamos a estudiar, que es cómo estudiar la Biblia, vamos a aprender 3 pasos fundamentales: la observación, la interpretación y también la aplicación. Y mucho va a entrar el orden grupal. Tal vez muchos hemos visto, bueno, profetas tantos, menores tantos, Pentateuco 5, sí, es común. Pero cuando vamos a entrar un poco más profundo en la lección número 2, tú vas a entender, esto me sirve, porque esto me ayuda a interpretar, a observar y después a aplicar. Es como la tabla química, ¿no es cierto? Para resolver algún ejercicio, vamos a nuestra tabla, ¿no es cierto? Y vamos a ver composiciones, vamos a ver algunos elementos químicos y según nuestra tabla vamos también llenando, resolviendo algún ejercicio. Así también es. Esta tabla es importante de la agrupación y la división de la Biblia misma. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la agrupación no es que a alguien se le ocurrió, sino que tuvo un estudio exhaustivo para entender y también acomodar el libro a una sección literaria. Tú no puedes comparar, tú no puedes igualar, por ejemplo, un libro poético con un libro profético. No se puede comparar. Ahí es donde empiezan las equivocaciones. Cuando tomamos libros poéticos y lo aplicamos a libros o lo aplicamos a profecía o a escatología, incluso a la salvación, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos hoy utilizan los salmos, utilizan algunos proverbios, ¿no es cierto? Y lo aplican directamente a la iglesia. Ese es un error. Tampoco podemos utilizar libros proféticos. ¿Por qué? Porque hay que entender su literatura y para qué tiempo también se está actuando. De ahí que sacamos textos de libros proféticos y lo aplicamos directamente a la iglesia. Por eso usted va a memorizar mucho en la segunda lección cómo primeramente observar, interpretar y después aplicar. Entonces, esto nos va a servir mucho. Por eso les digo, hermanos, ahí si pueden hacerse ahí un tarjetín para no estar buscando sus libros, puedan hacerse ahí y puedan, la lección número 2, van a decir, yo les voy a preguntar, hermano, ¿a qué libro pertenece, a qué género literario o a qué grupo pertenece tal libro? Y tú ya, esto es profético, esto es, y tú vas a aprender cómo poder interpretar y después aplicar cada libro entendiendo su género literario. Recuerda, no es lo mismo estudiar un libro poético con un libro profético. Así también no es lo mismo estudiar un libro histórico, ¿ya? Entonces, tristemente sacamos muchas doctrinas de libros históricos porque los históricos son narrativos, están contando historia. Entonces, hay mucho que aprender, pero te dejo eso para la lección número 2, ¿ya? Vamos avanzando. División del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido en 4 secciones por agrupación: los evangelios, las epístolas doctrinales, las epístolas generales y el libro profético. Bueno, acá también nosotros hemos querido
agrupar esto en 4 secciones. Y tú también vas a ver de otros maestros o de otros autores que el Nuevo Testamento también lo dividen en 6. ¿Cuáles son? Ellos, por ejemplo, dividen así: evangelio, históricos, perdón, 4 evangelios, un libro histórico, 13 cartas del apóstol Pablo, una carta a los hebreos y 7 epístolas generales, ¿no? Y también un libro profético que sería en este caso el Apocalipsis. Pero hermano, en este caso, ¿por qué no lo hemos hecho así? Recuerda una vez más, esto solamente es algo básico. Puedes utilizar las dos también, te van a servir mucho, pero para este estudio nos va a utilizar esto como base, ¿ya? Pero recuerda una vez más, al igual que vas a hacer tu tablita de la Tanaj, también vas a hacer tu tablita que ya tenemos en el tiempo de ahora, en el tiempo actual, las 5 divisiones del Antiguo Testamento. De igual manera, tú vas a utilizar la tabla que estamos dándote ahora y también vas a adjuntar la tabla la cual manejan también otros. Ahora, hermano, ¿por qué hay diferencia? ¿Por qué tú 4, ellos 6? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por la autoría. Por ejemplo, mira, en los evangelios estamos de acuerdo. Una agrupación que nos habla de los evangelios, biografía de Cristo, ¿no es cierto? Pero en el libro histórico, ahí es donde le estamos agrupando. Por ejemplo, en este caso hemos agrupado en las epístolas generales Hebreos y también el libro de Hechos, que es histórico, ¿no? Pero ya otros autores lo extraen para más estudio, y eso está bien, está excelente, pero en este caso hemos agrupado. Yo te he dado cuatro agrupaciones. ¿Cuáles son? Evangelios. ¿Cuáles están incluidos ahí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Epístolas doctrinales, las epístolas del apóstol Pablo o las cartas paulinas. Y número 3, las epístolas generales. Y ahí estamos incluyendo, ¿qué cosa? Hebreos y Hechos, cosa que algunos autores, algunos maestros extraen de una manera aparte. Por eso hay una más mayormente agrupación. Espero que me esté dejando entender, ¿ya? Y el libro profético que es el Apocalipsis. Decía una vez más, ¿por qué? Por la autoría muchas veces. Recuerda que el libro de los Hebreos, muchos eruditos, teólogos, están de acuerdo que no fue escrito por el apóstol Pablo, aunque la alta crítica muchas veces dice que muy posiblemente sí, que no. Entonces, el autor a los Hebreos es un autor desconocido, ¿no? Y el autor a los Hechos es el autor, el evangelista Lucas, ¿no? El médico griego que después se convertiría en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, un poquito van a ir a ese campo, ¿no? Pero ¿está bien? Claro, está excelente. Si tú divides en 6 o en 5, que otra vez otros lo hacen, está bien, pero entiende, el punto base, ¿cuál es? Entiende la autoría. Tú no puedes decir, mira, coloco a Hebreos juntamente con las epístolas del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, ¿por qué hay una división así? Y esto grábate bien para que tú puedas entender, ¿ya? En el Nuevo Testamento encontramos la revelación de la iglesia, dada por Dios a través de Cristo y encomendada al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol de nosotros, los gentiles, de nosotros, la iglesia. Es a través del apóstol Pablo que encontramos nuestro fundamento doctrinal y también nuestras bases bíblicas. Hermanos, es importante entender esto. Cuando tú vas a leer la Biblia, por decirte, yo voy a ir al Génesis, está bien, ve al Génesis. O tú vas a empezar, mira, me gusta un poco la historia y yo voy a entender un poco los reyes, ¿no ve? Y si vas al Nuevo Testamento y dirás, me gusta la historia y empiezo por Hechos. Muy bien, escucha lo que te voy a decir. Ahora que tenemos el canon, presta oídos, ahora que tenemos el canon cerrado, que tenemos la Biblia ya completa hasta el Apocalipsis, Dios ya no está inspirando más, no está revelando más. Muy bien, esta es la palabra completa. Dios ya nos dijo todo lo que tenía que decir. Ahora, la iglesia, ¿cómo se va a conducir? Recuerda lo que dije al principio. La iglesia tiene por fundamento, por autoridad, la palabra de Dios. La iglesia, y cuando digo iglesia, no solo me refiero al templo físico, a la congregación de un templo, sino a toda la iglesia. Toda la iglesia como cuerpo espiritual tiene por autoría la Biblia, sola escritura. Lo que el cristiano cree, lo que el cristiano defiende, lo que el cristiano va a abrazar en materia de fe, conducta también, vienen de la palabra de Dios. Recuerde, está fundamentado en la roca es Cristo. Entonces yo me voy a fundamentar en la palabra de Dios. Muy bien. Ahora que yo entiendo eso, que mi base, mi fundamento tiene que salir de la palabra de Dios, yo tengo que tener también un entendimiento acerca de toda la Biblia. Ya que después vamos a ver eso, pero hoy te voy a dar una clave importante. ¿Por qué es importante la agrupación aquí en el Nuevo Testamento? La agrupación clave, hermanos, ¿cuál es? Las epístolas doctrinales. Por eso yo le he colocado epístolas doctrinales. Muchos autores lo van a colocar las epístolas paulinas o las epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, escuche lo que te voy a decir.
¿Por qué es importante las epístolas del apóstol Pablo? Porque a él se le fue revelado la iglesia y el misterio de la iglesia. Él es el apóstol de la iglesia. Él es el apóstol de este tiempo conocido como el tiempo de gracia o el tiempo de la iglesia. Por lo tanto, escucha lo que voy a decir. Lo que yo voy a creer, lo que yo voy a aceptar, lo que yo voy a defender, tiene que pasar por por las 13 epístolas. Te voy a dar un ejemplo, tal vez no me estás entendiendo. Mira, por ejemplo, eh, Malaquías. Malaquías cuando habla del diezmo, cuando dice, me habéis robado y no habéis traído el diezmo al alfolí, y mucha gente saca ese texto y dice, ¿qué dice? Hay que diezmar, porque el que no está diezmando está, ¿qué? Pecando contra Dios, y Dios lo va a castigar, aplicando Malaquías. Ahora que tú ya sabes y entiendes, el hermano nos enseña una cosa, que en el tiempo de la iglesia, ahora, como iglesia, como cuerpo de Cristo, toda doctrina o enseñanza que yo quiera aplicar a la iglesia, ¿por qué va a pasar? Por el filtro de las 3 epístolas doctrinales. Mira, aquí un momento, te voy a dar un ejemplito, ¿ya? Las hermanitas me van a entender. Por ejemplo, hay un aparato que se utiliza, acá en mi país se dice coladera, ¿no? ¿Qué hace la coladera? Solamente extrae lo puro y lo que es sucio se queda ahí, ¿sí o no? Entonces, escucha lo que voy a decir. Si yo voy a ir a estudiar Hechos, Génesis, Éxodo, Levítico, Malaquías, Joel, Habacuc, Sofonías, etcétera, y yo entienda castigo, hay un mandamiento que hay, yo lo voy a ¿qué cosa? Pasar por el filtro de las 3 epístolas del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo en las 3 epístolas aprueba o fundamenta o aclara un poco más eso, es para obediencia para la iglesia. Por ejemplo, Malaquías capítulo 3, lo que habla del diezmo, Pablo no lo menciona. Es imposible. Mira, ¿qué es lo que hacen los creyentes hoy en día? Se saltan las 3 epístolas que son dirigidas netamente a la iglesia y lo aplican directamente a la iglesia. No le están pasando por el filtro. Lo mismo pasa con Joel capítulo 2, cuando dice, hombres soñarán sueños, jóvenes verán visiones, etcétera, se derramará el Espíritu Santo y dicen que ya hay gran avivamiento. Pero entiende una cosa, es un libro profético que está hablando para un tiempo profético, futuro. Ahora, si lo voy a aplicar, primero tiene que pasar, ¿por qué? Por las 3 epístolas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a confirmar eso. Un ejemplo, si el diezmo sería ahora, y no estoy diciendo que el diezmo es totalmente malo y prohibido, no, pero es lo malo que es embaucar, es forzar, obligar a la iglesia a que diezme. Eso es otra cosa. Muy bien. Entonces, si esa enseñanza sería para la iglesia directamente, y yo lo aplicaría como siervo, hermanos, Malaquías dice tantos, pero no lo paso por las epístolas del apóstol Pablo, directamente lo aplico a la iglesia, cometí un error. Para yo sacar una enseñanza de algún libro profético, poético, histórico, sapiensal, tengo que pasarlo por la luz de las 3 epístolas del apóstol Pablo. De ahí que cometen error, por ejemplo, estas personas los adventistas, cuando utilizan que Génesis capítulo 3, si no me equivoco, cuando dice Dios descansó, Éxodo capítulo 20 y algunos textos del Antiguo Testamento para aplicar qué cosa, el sábado como un gran mandamiento. Pero yo tengo que entender, muy bien, Éxodo 20 dice que sí, es un grande mandamiento. Génesis capítulo 2, cuando dice Dios descansó, reposó y santificó, perdón, y descansó ese gran día, muy bien, yo entiendo esa verdad, no la negamos, pero yo lo voy a pasar por el filtro, por la luz de las 3 epístolas del apóstol Pablo, y de ahí voy a determinar, sí, el sábado Pablo también santifica, Pablo también nos da una ordenanza que guardemos, pero si no lo dice, entonces ¿yo qué hago? Entiendo esa enseñanza para otro texto, para otro contexto, para otra línea dispensacional y también para otro grupo o personas destinatarias que reciben esa carta. Por ejemplo, el sábado está para la nación de Israel. Éxodo capítulo 20 dice, a ustedes los que saqué de la tierra de Egipto, les diría, va a estos mandamientos. Y cuando encontramos, si tú haces un estudio del sábado y lo vas a pasar por el filtro de las 3 epístolas del apóstol Pablo, ¿qué va a decir? Que el sábado se hizo persona, que Cristo es nuestro reposo. ¿Te das de cuenta? Mucha gente dice, pero el sábado es importante, pero Jesús mismo diría en el Evangelio, ¿qué fue hecho primero? El sábado el hombre. Además, el sábado fue hecho por causa del hombre. El fin del sábado era que el hombre descanse, repose, porque no tiene descanso, estaba 400 años esclavizado. Y Dios les instituyó el sábado para que descansen, para que se reposen, para que no se haga nada. Está hablando de un descanso corporal, físico, porque estaba más de 400 años sin descansar.
Pero el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, no, 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 Cristo es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. El sábado era una figura de Cristo. El sábado tenía como propósito, como fin, un descanso físico, pero Cristo Él es el descanso espiritual. De ahí que Jesús diría, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Colosenses dice eso, Efesios dice eso. Todo esto era sombra de lo que había de venir. ¿Te das de cuenta? Entender las 3 epístolas del apóstol Pablo nos va a agrandar esto. Y ahí como paréntesis te invito, porque estamos estudiando Tesalonicenses en los días viernes. Estamos aplicando eso. Ahora, hermano, pero yo ¿cómo puedo entender? Solamente estudiando, hermano. Empieza a estudiar las epístolas del apóstol Pablo. Recuerda esta base que te he enseñado. Nuestra normativa, lo que vamos a creer, lo que vamos a cumplir directamente, de manera obligatoria, por mandamiento, va a pasar por el filtro de las epístolas del apóstol Pablo. Hermanos, sus micrófonos, por favor, van a cuidar. Entonces, repito esto una vez más, ¿ya? Entonces, recuerda ahora, tú vas a discernir una enseñanza y tú la vas a buscar, vas a escudriñar guiado por la luz de las epístolas del apóstol Pablo, incluso de Hechos, incluso estudiando los evangelios. Tienes que entender eso, por eso la agrupación, ¿ya? Y la más importante es las epístolas del apóstol Pablo, que son 13 cartas, directamente a la iglesia, ¿ya? Si hay preguntitas, más adelante vamos a responder, ¿ya? Avanzaremos, ese dato te quería dar. Estamos en división del Nuevo Testamento, ¿ya? Ahí también tienes un cuadrito que me gustaría que tú vas a llenar, por si acaso voy a revisar, hermanos, voy a revisar. Recuerda que ahí vas a acoplar, vas a adjuntar la división que también hacen los otros maestros, que es muy buena también cuando extraen a Hebreos y extraen también al libro histórico como Hechos, ¿ya? Vamos un poquito más. Punto número 5, Dios en la formación de la Biblia. Dios en la formación de la Biblia. Estamos en el punto número 5 de sus materiales, Dios en la formación de la Biblia. En esta sección hablaremos no de la formación de la Biblia en el sentido de su canonización, sino que veremos su formación divina, ya que esta nos ayudará a entender lo demás y nos dará un completo conocimiento en cuanto a la formación divina de la Biblia. Ahora, cuando hablamos de la formación de la Biblia en este punto 5, no queremos irnos al tema de la canonización. ¿Cuándo fue escrito? ¿Cómo se agrupó? ¿Quiénes lo agruparon? ¿Cómo llegamos a tener 66 libros? No, eso es algo que tal vez me gustaría que tú puedas averiguar. Pero en esta lección, o en este tema, o en este punto, queremos nosotros irnos a la formación de la Biblia, no tanto por los concilios, no tanto por si eran católicos, si los reformados, le sacaron libros deuterocanónicos, etcétera. Queremos irnos al lado divino. Recuerde que nuestro principal importancia o fundamento es acercar al discípulo a las verdades de Dios. Por lo tanto, si vamos a hablar de la formación, ahora yo te quiero llevar al plano divino. Para empezar, ¿quién formó la Biblia? Yo solamente Dios, porque es su voluntad, como dice el apóstol Pedro. Él permitió que hombres hablaran por medio de ellos, Dios estaba revelando. Ahora, Dios es el autor de la Biblia y como la Biblia fue formada, como dijimos, en más de 1500 años, hubo un proceso de formación. Y en este proceso, Dios usó 3 herramientas a lo largo de la formación bíblica. Muy bien. Dios es el autor, ¿cierto? Dios es el que en su voluntad, soberanía, nos trajo hasta ahora en la Biblia que hoy tenemos. Y nos vamos a enfatizar en eso, en que Dios permitió, Dios preservó, Dios con su soberanía, con su autoridad, con su poder, nos permitió a nosotros tener la Biblia que ahora tenemos. ¿Ya? En ese sentido de la formación de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, recuerde que hay más de 1500 años en la formación bíblica. ¿Qué pasó? Dios utilizó 3 herramientas. ¿Cuáles son? Vamos a aprender. Número 1, revelación. Número 1, revelación de Dios al hombre. Ahí entre comillas, anote, el hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Repito, el hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. El hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Muy bien. Dios utilizó 3 herramientas. ¿Cuáles son? Mira aquí un momento, aquí a la pantalla, mire. Utilizó 3. Revelación, inspiración e iluminación. Repito una vez más.
Utilizó tres herramientas. ¿Cuáles son? Revelación, inspiración e iluminación. Siga mirando, no, no voltee la mirada ahí, aunque se esté quemando el arroz, se esté quemando el arroz, no, no voltee ahí. Mire, mire, mire. Cuando hablamos de revelación, estamos diciendo que Dios habló al hombre, Dios al hombre. Mira, mira, mira la pantalla. Revelación, ¿qué es? Dios al hombre. ¿Qué es inspiración? Del hombre al papel. ¿Y qué es iluminación? Del papel al corazón. Siga mirando la pantalla, siga mirando la pantalla. Repite una vez más. Siga mirando la pantalla. ¿Qué es revelación? ¿Qué es revelación? De Dios al hombre. De Dios al hombre. Vamos a colocar así. De Dios al hombre. ¿Qué es inspiración? Por favor, hermanas, sus hermanas. No se oye. No se escucha. No se escucha, hermano. Ahora sí. La inflación anual baja de los 2 dígitos, ya baja del 10%, después de 13 meses. Hola, hola, ¿se me escucha? Una buena Hola, hola. Ahora sí. Ok, ok, mil disculpas. Me cortó a mí más la hermana, ¿ya? Se enojó hasta conmigo. Muy bien. A ver, de vuelta, de vuelta. Ve, miren la pantalla. Y mejor se hacen conmigo ustedes. Mejor si hacemos esta mímica juntos, ¿ya? ¿Qué es revelación? De Dios al hombre. De Dios al hombre. Eso es revelación. Revelación de Dios al hombre. Inspiración. Del hombre al papel. Repito, del hombre al papel. Eso es inspiración. Y número 3, iluminación del papel al corazón. Del papel al corazón. Una vez más, porque así a veces aprendemos. La tercera es la vencida. Revelación del hombre, de Dios al hombre. Inspiración del hombre al papel. Iluminación del papel al corazón. Esas son las 3 herramientas divinas que Dios utilizó para la formación de su palabra, de la Biblia. Vamos una por una, ¿ya? Revelación. El hombre oye lo que Dios quiere que se oiga. Muy bien. No es que Dios dice, Señor, hoy háblame, por favor. No es que dijeron los profetas o Enoc, Señor, háblame, tengo ganas de que me hables. No, Dios va a hablar cuando Él quiera, en su voluntad, en su soberanía. Y Dios va a hablar al hombre, en el caso del Antiguo Testamento, lo que Dios quiere que el hombre escuche. Lo que Dios quiere que el hombre conozca. ¿Ya? Cuando Dios se da a conocer al hombre, se deja descubrir, pues el hombre no podría conocer a Dios por sus propios méritos. Es por eso que Él se revela al hombre. Dios se comunica al hombre. Y eso es cierto. Mira aquí un momento a la pantalla. La Biblia es la revelación de Dios. ¿Y qué quieres revelar? A Dios, pues. Eso es lo que dijimos en la introducción. Dios no quiere revelar cosas extraordinarias. Primordialmente, Dios, ¿qué quiere revelar? A Él mismo. Si Dios nos dejó su palabra, es para que le conozcamos a Él. Ahora, escuche una cosa. No es que el hombre hubiera podido, muy bien, aunque Dios no nos ha dejado la palabra, yo hubiera llegado a Dios, hubiera conocido a Dios. Es imposible. No hubiéramos podido conocer a Dios sin que Él se deje conocer. Espero que me esté dejando entender. Él se dejó conocer. En el momento del que Él empezó a hablar con un hombre, Él se estaba dando a conocer, se estaba dando a revelar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué fue la formación de la Biblia? Una comunicación de Dios con el hombre. Dios se está comunicando con su creación. ¿Ya? Inspiración. Estamos en conceptos básicos. Ahorita vamos a entrar un poquito más. Inspiración. ¿Qué es la inspiración? Del hombre al papel. Ahí entre comillas en tu material anota. El hombre escribe lo que Dios quiere que se escriba. Repito, el hombre escribe lo que Dios quiere que se escriba. ¿Qué va a escribir el hombre? ¿Lo que él quiere? ¿Lo que se me antoja? ¿Añadir algo? No. El hombre va a escribir esto hablando, recuerde, hablando de la inspiración de la Biblia, de los santos hombres que escribieron, no porque quisieron, porque les agradó, no sé. No. Dios fue el que inspiró. Dios permitió al hombre que escriba lo que Dios quiere que le escriba. ¿Ya? Cuando Dios influye, mueve y guía sus palabras a los escritores, esto es inspiración. Mira aquí un momento, vamos a hacer una ilustración para que podamos entender. ¿Qué es inspiración?
es guiar, es influenciar. Cuando los autores estaban escribiendo, Dios estaba influenciando, el Espíritu Santo estaba influenciando, estaba guiando, como una barquita. Si tú lo pones, por ejemplo, mira, no sé si hemos hecho esto de niños, yo lo hacía, ¿no? Cuando llovía acá, yo me hacía un barquito de papel y lo colocaba ahí, ¿y qué hace? Solamente el mar lo está llevando, ¿sí o no? Le está guiando. Así es, los hombres de Dios fueron como ese barquito y el Espíritu Santo les estaba guiando a lo que tenían que hablar. Por eso, inspiración es guiar, influir lo que los hombres van a trazar al papel. Recuerde, no es lo que los hombres quisieron, sino que lo que Dios quiso que los hombres escriban. Iluminación. ¿Qué era iluminación? Del papel al corazón. Del papel al corazón. El hombre recibe la luz de lo que Dios ha escrito. Cuando Dios ilumina el conocimiento, la mente del hombre, el hombre va a entender su palabra. Y esta parte un poquito voy a desarrollar un poco más adelante, ¿ya? Pero recuerde, iluminación del papel al corazón, del papel al corazón. Ahora vamos a profundizar. Punto número 1, la revelación. Existen dos tipos de revelación. Inciso A, revelación general. Inciso A, revelación general. E inciso B, la revelación especial. Repito, para que llenen sus materiales. Revelación general y revelación especial. Bien, ¿qué es la revelación general? Esta revelación es aquella que fue dado a todo ser humano en la creación y en la conciencia humana. Entonces, cuando Dios se quiso revelar, recuerde que la revelación es de Dios al hombre. ¿Cómo se fue revelando Dios? En esta sección de la revelación general, Dios se da a conocer de dos maneras. Por medio de la creación y por medio de la conciencia humana. A ver, vamos a Romanos capítulo 1, verso 18 al 20. Romanos capítulo 1, verso 18 al 20, ¿ya? Romanos capítulo 1, verso 18 al 20. En su creación, por medio de la creación y la naturaleza, Dios se da a conocer, y toda la humanidad en todos los lugares y en todas las épocas. Romanos 1, 18 al 20, la palabra de Dios dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, subraya eso, porque por lo que de Dios se conoce, se les manifestó. Pues Dios se los manifestó otra vez, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, subraya eso, de modo que no tienen excusas. Muy bien, ponga atención a lo que vamos a explicar. ¿Cómo es Dios se dejó revelar, hablando de la revelación general? Por medio de la creación. Desde que el ser humano, Adán y Eva, existieron, ya había creación, ya había cielos, ya había reino vegetal, reino animal, ya había todo eso. El hombre nació, abrió sus ojos viendo la maravillosa presencia o la fuerte, ¿cómo sería? Ese poder que demuestra también la creación, ¿no? El hombre nació viendo todas esas cosas. Entonces Dios dice, mira, aunque yo no me revelo de una manera audible, de una manera personal, dice, yo me revelo a todos, esto es una revelación general, universal a todos, a través de la creación. Cada planta, cada nube, el sol mismo, la luna misma está testificando. ¿Qué está testificando? Hay un creador. Hay un creador. Y el contexto de Romanos capítulo 1 está hablando de la condenación del hombre. Pablo está defendiendo ahí que el hombre se está condenando. No es porque no tenga Biblia, no es porque no quiera conocer de Dios. Dios se está dejando conocer a través de su creación. En el hombre, y esto lo vamos a ver en la segunda parte, hay una conciencia. Cuando miras el cielo, cuando miras el sol, cuando miras las estrellas, incluso cuando te miras a ti mismo, ¿qué entiendes? Hay una perfección. Tuvo que haber un inicio. Tiene que haber un creador. Ahora, que eso lo rechacen los hombres es otra cosa. Pero Dios se ha dado a conocer, se ha dado a revelar a todo el mundo, en todas las épocas, a toda la humanidad, que Él existe. Dice el texto ahí,
Porque lo que no se conoce de él, su eterno poder, su deidad, o sea, su divinidad, se ha dado a conocer. ¿Cómo? A través de la creación. ¿Y qué dice Pablo ahí? De modo que no tienen excusa. Alguien no puede decir, no, yo no conocía de Dios. Dios, yo nunca he escuchado de eso. No, la creación misma está hablando a tu conciencia y haciéndote entender, hay un inicio. Ah, qué interesante, ¿no? Dios da de manera general su revelación. Salmos, capítulo 19, verso 1 al 4, diría, los cielos cuentan la gloria de Dios. Repito, Salmos 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Esta parte quiero que entendamos y subrayen ahí en tu material. Un día emite palabra a otro día. A ver, David, explícame esto. ¿Cómo? Un día emite palabra a otro día. ¿El día habla? Es como decir, el martes al miércoles, ¿no? Le está hablando. Recuerda que Salmos es un libro poético y muchas de sus palabras le va a llevar a un sentido literario poético. A veces va a exagerar, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí David? En el versículo 1 le decimos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, están proclamando. La creación, aunque no escuchamos su voz audible, está proclamando que tiene un creador. Un día le habla a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Verso 3, no hay lenguaje. Exacto, no hay lenguaje, no hay palabras, no hay una voz audible, pero toda la tierra sale su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Todo el planeta, los animales, los vegetales, todo lo que estamos viendo, ¿sabes qué anuncia? Hay un creador. Por lo tanto, hermanos, no hay excusa. Esto nos llama a la reflexión. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente está allá afuera y dice, yo creería en Dios si Él me hablaría. Yo creería en Dios si Él, aunque en mis sueños me dijera, conviértete, viene. No, yo ahí creería. Dame evidencias de que Dios existe. ¿Has escuchado esa pregunta? Demuéstrame que Dios existe. Necio. Esa pregunta no te va a salvar cuando te pares delante del Rey, del Creador, del Todopoderoso, porque Él no te dio excusas. Porque cada mañana, cuando abres tus ojos, cuando ves el sol, cuando ves las estrellas, cuando ves la luna, el aire que respiras, la tierra misma en la que caminas, es más, cada vez que te miras al espejo, entiendes que hay un inicio y que hay un creador. No hay excusas. Dios está dejando revelar a toda la humanidad, en todo tiempo y en toda época, que hay un creador. Y el salmista David diría, sí, eso es verdad, porque un día al otro día, ¿qué le dice? Tenemos un creador. Aunque no hay voz, aunque no hay palabra, pero toda la tierra anuncia que son obras de las manos de Dios. Ya me dio ganas de estudiar Romanos otra vez, hermanos. Pero ahí vemos, ¿no? La revelación general. ¿Para quién? Para todos. Universal, para todos. Punto número 2. En la conciencia del hombre. Romanos capítulo 2, verso 14 al 15. Romanos capítulo 2, verso 14 al 15. Nos diría la palabra de la siguiente manera. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, el propósito de la revelación general o natural es mover al hombre a buscar una revelación más alta de Dios. Y eso es cierto. Mira aquí un momento. Dios en la revelación general, universal, a todo hombre, ¿cómo se les deja revelar? Número 1, por la creación, por la naturaleza, por el universo, por el cosmos, etc. Y número 2, por la conciencia. El hombre tiene una conciencia que Dios implantó ya en el ser humano. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo parte esta conciencia? Recuerda que en el diluvio, cuando Dios extermina a esa generación perversa y maligna, solamente 8 personas salen y se salvan. ¿No es cierto que Dios también eligió para la salvación y para que ellos puedan multiplicarse y llenar también toda la tierra?
Pero cuando Noé sale del arca de Noé, ¿qué pasa? Dios hace un pacto con Noé, mostrado ya en el arco iris que hoy conocemos. Pero no solamente Dios hizo un pacto, sino que Dios en esa generación, empezando de Moisés, porque se iba, perdón, empezando de Noé, porque se iba a extender la población, la humanidad, implantó, colocó conciencia en el hombre. Recuerda que cuando Noé sale, sus hijos se van, se reparten a distintos lugares y empiezan la procreación, ¿no? Y desde ahí empieza, ¿qué cosa? La humanidad, ¿no? Entonces, Dios, al momento que Noé sacó, les estaba dando esta ley, no una ley escrita, sino una ley en la conciencia. ¿Qué es eso? Que van a saber lo que es bueno y lo que es malo, que disciernen. Por eso alguien dijo, mira, hermano, pero esos incas, esos de allá, de los bosques, que no, ni siquiera hablan idioma, el lenguaje que nosotros hablamos, que muchos eran caníbales, que muchos hacían tantas cosas aberrantes, pero ellos, ¿cómo Dios les va a juzgar? Si ellos no tenían ni Biblia, no, no. Pero número uno, tenían la creación. Y número dos, ¿qué? Tenían la conciencia. Todo ser humano, en toda época, tuvo la revelación general de Dios. No tienen excusas, porque también la conciencia le demandaba. Toda persona en toda época sabe que es malo matar, sabe que es malo robar, sabe que es malo tomar algo ajeno. Lo saben porque está escrita en sus corazones. Eso es la ley de la conciencia. Y saben que en un momento van a tener castigo por ello. Que rechacen eso, que ignoren eso, la revelación de Dios general es otra cosa. Pero toda la gente tuvo una oportunidad de ¿qué? De conocer a Dios. Ahora, la revelación general, como la creación y la conciencia, ¿qué nos ayudan? A una revelación, la segunda parte, a una revelación especial. Recuerde, hay dos tipos de revelación. Revelación general, Dios se dejó a conocer por el hombre, por la creación, por la conciencia, y esto va a apuntar a la revelación especial. Ya es un trato más de comunión con Dios. ¿Ya? Punto número 2, inciso B, revelación especial. Es la manera en que el hombre puede conocer a Dios personalmente y más íntimamente. Dios se da a conocer de manera especial en tres formas. Anote eso. Dios se da a conocer de manera especial en tres formas. 1, a personas selectas. 2, a través de los escritos de los profetas y apóstoles. 3, en la persona de su Hijo Jesucristo. Repite una vez más. Dios se da a conocer de manera especial, en tres formas. Número 1, a personas selectas. Número 2, a través de los escritos de los profetas y apóstoles. Ahí podemos colocar al ladito ya que lo que nosotros tenemos, la Biblia, ¿no? 3, una cosa. La revelación general nunca se iba a quedar así. Dios iba a tener una revelación especial, pero a personas o hombres que quieran conocer de Dios. Ya tenían la revelación general. Lo que hacía la revelación general es llevarles a una revelación especial. Pero si alguien rechazaba, no, creación, sí, pero debe ser Dios Sol, o debe ser, no sé, la tierra, y alejaban a Dios de eso, a Dios no se dejaba mostrar o no se revelaba de manera especial. Entonces el primer paso, ¿cuál era? Hay un Dios, y quiero conocer a ese Dios. Entonces Dios se dejaba revelar de una manera especial. Pero si alguien rechazaba, si alguna persona, nación, pueblo, etcétera, rechazaba, no, revelación especial, no, conciencia no, hagamos lo que queramos, Dios no se dejaba conocer de una manera especial. Espero que me esté entendiendo. Ahora, en la revelación especial, Dios utiliza tres formas, a personas selectas, y eso es cierto. Dios se reveló a sí mismo a hombres elegidos, selectos por él, y lo hizo a través de milagros, señales, sueños y visiones. Eso es cierto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando no había escritura, Dios eligió personas para comunicarse con él. ¿No es cierto? Noé, por ejemplo, ¿no? Abraham. Entonces, Dios escogió personas selectas para hablarles, y recuerde lo que dijimos al principio, Dios les va a decir lo que Él quiere que el hombre escuche. ¿No es cierto? Entonces, escogió. ¿Y cómo se reveló a través de una manera íntima? Recuerde que la revelación especial es una manera íntima, más de comunión con Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo fue? A través de milagros, a través de señales, a través de sueños y visiones. Dios no se estaba revelando todavía de manera escrita, sino ¿cómo? Por sueños. Por ejemplo, Abraham tuvo muchos sueños en varios montes.
también lo pasó Isaac, también lo pasó Jacob. Cuando Jacob estaba yendo a la casa de Labán para refugiarse ahí tras la persecución de su hermano Esaú, se acuesta en un monte, dice, y en ese monte tiene un sueño, una visión, y una escalera, dice, ¿no? Y en la punta estaba Dios, y ángeles bajaban y subían por esa escalera conectaba la tierra y el cielo. Entonces, Dios, ¿cómo se estaba dejando revelar de manera especial? Número uno, a personas selectas. ¿Y cómo? Con sueños, visiones, señales, milagros también. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos vasta cantidad de la revelación especial de Dios con un trato especial a ciertos hombres selectos. Dos, a través de las Escrituras. Aunque la revelación de las Escrituras fue un proceso hasta llegar a lo que hoy tenemos, es claro entender que ellos, al tener parte de las Escrituras, ya tenían parte de la voluntad de Dios y el conocimiento de Dios. Eso es cierto. Pero alguien dirá, hermano, pero en el Antiguo Testamento solamente tenían ciertos libros y todavía no tenían lo que hoy tenemos. Por lo tanto, no tenían la revelación completa de Dios. Eso es cierto en cierto punto. Hablando de la revelación teológica que hoy tenemos, claro, era progresivo. No tenían toda la revelación, pero sí tenían el conocimiento de Dios. Por lo tanto, sí tenían también el conocimiento de la voluntad de Dios. Y es por eso que muchos lo hicieron. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios se les reveló de una voz audible, por sueños, por milagros, etcétera, él creyó a la voz de Dios y empezó a hacer ¿qué cosa? Por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos está dejando entender esto de las Escrituras? Que no importa, que no es importante si en el Antiguo Testamento no tenían toda la Biblia, todos los 66 libros. Lo importante es que Dios sí les dio su voluntad. Ahora que nosotros tenemos la Biblia, el canon, los 66 libros, Dios también tiene su voluntad. Espero que me esté dejando entender. Y esa voluntad la voy a encontrar en las Escrituras. Porque Dios ahora, tal vez no me habla en sueños, no me habla en visiones, no me habla en señales ni milagros, pero Dios me va a hablar a través de ¿qué? De las Escrituras. Hermanos, en este tiempo se ha llevado esto a un campo, ¿cómo le decimos? Como que paranormal, como que muy extraño, y dicen, mira, Dios me ha hablado. ¿De cómo te habla, hermano? Un sueño ayer he tenido, y no, un momento. Esa manera de hablar, de revelarse Dios, ya fue para hombres selectos, donde no había escritura. Ahora, ¿cómo Dios se está revelando? ¿Cómo Dios se quiere dejar a conocer? ¿Cómo puede Dios se está dando a conocer su voluntad, a conocerle a Él íntimamente? A través de la palabra. Por lo tanto, que alguien te diga, hermanos, hoy les voy a contar, hoy no vamos a estudiar la Biblia, hoy les voy a contar, Dios ayer se me reveló. Y me ha dicho en sueños, yo estaba, no, eres tú un falso. ¿Por qué? Porque la revelación especial de Dios ahora es las Escrituras. Tenemos la Biblia. Dios ya nos comunicó todo. No más revelaciones. Dios ya no está revelando. Dios ahora lo que está haciendo es iluminando. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, para conocer más íntimamente a Dios, para conocer más personalmente a Dios, ¿qué tengo que hacer? Dios, mándame un sueño, una visión, Señor, ¿así? Ya se me voy al desierto, voy a ayunar 40 noches más que tu hijo y revelate. Quiere escucharte. No. Dios se está dejando revelar ahora, se está dejando a conocer íntimamente, personalmente, a través de su palabra, a través de las Escrituras. Y esta es la revelación especial que ahora tiene la iglesia. ¿No es cierto? Entonces, hay que entender esa verdad. 3, a través de Cristo. A través de Cristo. Entonces, la revelación más especial que todos entendemos así es que Él habló a través de su Hijo. Como dijo el autor a los Hebreos, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a través de profetas, nos ha hablado hoy a través o por medio del Hijo. Entonces, escucha lo que voy a decir. Jesús vino a completar toda la revelación de Dios. Él es la última revelación. Cristo vino a dejarnos el mensaje de Dios y no solamente era el portador del mensaje, sino que Cristo era el mensaje mismo. Déjame repetir eso. Cristo vino a dejarnos todo el mensaje de Dios y no solamente que Él era el portador del mensaje de Dios, sino que Él era el mensaje mismo. Cristo fue el mensajero y el mensaje.
Dios nos estaba comunicando a través de su Hijo todo. De ahí que el autor de los Hebreos diría, ahora se está revelando a través del Hijo. Bueno, antes eran profetas, eran siervos, sí, ahora en el Hijo Dios nos ha dejado toda la revelación. Entonces entendemos eso, que Cristo trajo la revelación. Y recuerda lo que el Espíritu Santo va a hacer. Alguien dirá, pero hermano, entonces, pero Cristo no escribió ningún evangelio. ¿Cómo es que nos dio el mensaje? Muy bien. Recuerda el texto de 1 Pedro, 2 Pedro. Dios inspiró. Y para la época ya del Nuevo Testamento, cuando Cristo muere, recuerda que ya la iglesia había empezado y el Espíritu Santo ya no es que posaba solamente y se iba como en el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu Santo ya mora en el creyente. Entonces, el Espíritu Santo, como dijo Jesús, hablando de la promesa, Él os recordará y os enseñará todo lo que os he dicho. Entonces, eso estaba cumpliendo el Espíritu Santo, estaba inspirando lo que Dios iba a dejar, tanto como doctrina, como enseñanza y como revelación final. ¿Ya? Y eso lo hace incluso en el Apocalipsis, ¿ya? Nos vemos ahí eso, a través de Cristo. Cristo es la última revelación, hermanos. Así que no se dejen engañar por falsos profetas, apóstoles, siervos, mujeres que salen, ¿ya? Vamos a ir finalizando esta parte y yendo un poco a la síntesis de lo que se viene la semana pasada. Hemos finalizado hasta aquí la revelación, pero quiero abordar un poco en síntesis lo que se viene la semana pasada. Muy bien. Hoy en día han salido muchos programas, muchos cristianos, entre comillas, saliendo con distintos canales. Y no solamente en canales, sino también dentro de los cultos. ¿Qué dicen? Hermanos, hoy no va a haber enseñanza, pero tenemos una gran sorpresa. ¿Cuál? Hemos invitado a la hermana X tantos, ella se ha soñado, le ha llevado al infierno. Hermana, pase, cuéntenos su testimonio. Y la hermana pasa y dice, muy bien, y yo estaba tal noche, estaba durmiendo y Cristo me llevó y me dijo, entra acá, vi ahí a los artistas, vi ahí a Bad Bunny, vi ahí a Daddy Yankee, y ya empieza. Y la iglesia, ¿qué dice? Amén, revelación de Dios. Error. Dios ya no está revelando. Dios ya dejó de revelar. ¿Cómo lo sabemos eso? Por lo que hemos aprendido. Del hombre a Dios. Eso es revelación. Y Dios ya lo hizo. ¿Cuál fue el último hombre quien reveló? Cristo. ¿Qué más hizo Dios? Del papel, de donde el hombre al papel. Eso es inspiración, que vamos a ver en el siguiente tema. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el medio del pueblo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sigue revelando? No. ¿Qué está haciendo? Está iluminando. Esa es la tercera obra que hoy está vigente, no la revelación, no la inspiración. No es que alguien diga, hermano, Dios me ha revelado eso. No, Dios ya no está revelando. Dios ya reveló todo. Lo que ahora estamos viviendo, o el trabajo del Espíritu Santo ahora, ¿qué es? Iluminarnos, hacernos entender lo que Dios ya reveló. Por ejemplo, mira, la semana pasada, el viernes pasado, o el lunes pasado también, muchos me escribieron y dijeron, hermano, estoy entendiendo lo que tú me has dicho y hay cosas que no entendía y gracias a Dios que ahora entiendo. ¿Sabes qué es eso? Eso se llama iluminación. No es que Dios te esté inspirando a entender, no es que Dios te está revelando, Dios te está iluminando para entender qué cosa, lo revelado y lo inspirado. ¿Me dejo entender? Entonces ahí estamos en esa síntesis que la siguiente semana vamos a ver. Por lo tanto, hoy no hay más revelación. No caigamos en eso de que el infierno y hermanos, tal fecha, tal año va a ser el arrebatamiento, que no, basta de eso. ¿Tú crees que Dios se olvidó y dijo, a ver, me he olvidado, así parafraseando un poco, ¿no? Al estilo boliviano, me he olvidado escribir qué fecha iba a venir. De ahí me buscaré un apóstol, un profeta que acabe. Apocalipsis capítulo 23. Hay otro libro. No, Dios ya dejó de revelar, no hay más revelación, la revelación está completa, la inspiración también, ¿ya? Que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, hoy hemos aprendido una cosa, que yo voy a ir a la Biblia, número uno, teniendo la hermenéutica cristocéntrica. Si tú tienes problemita con esa palabra, ahí con calmita, vamos a llegar al concepto hermenéutico y al concepto exegético, ¿ya? Pero, ¿a qué me refiero con hermenéutica cristocéntrica? Que Cristo está en toda la Biblia. El estudio es cristocéntrico. Yo voy a entender la Biblia teniendo como eje central Cristo. ¿Ya? Esa es la hermenéutica cristocéntrica. Entonces, ahora yo voy a entender y también voy a estudiar, voy a escuchar, ¿qué? Entendiendo una cosa, que si alguien predica o escucho predicar o yo mismo estoy estudiando y veo algo
algo que como que un mandamiento en Malaquías, en Sofonías, en Hechos, en Génesis, yo lo voy a pasar por el filtro de las 3 epístolas del apóstol Pablo, que son para mí una ordenanza directa. Esas 3 epístolas son directamente para la iglesia de hoy. ¿Ya? Número 3, he aprendido hoy que Dios, se me fue la palabrita, que Dios, formó la Biblia, que Dios formó la Biblia utilizando 3 herramientas. ¿Cuál? Revelación, inspiración e iluminación. La revelación cesó, la inspiración cesó, y lo que Dios está haciendo ahora, ¿qué es? Está iluminando. Si tú has entendido ya algo, es Dios que te está iluminando. Es la iluminación del Espíritu Santo que está obrando en ti. Muy bien. El siguiente lunes vamos a abordar más la inspiración, vamos a abordar más también la iluminación, y tú te vas a quedar pasmado con lo que vamos a entender. Hermanos, ¿por qué te digo que coloques esmero? Porque esto que estás aprendiendo hoy te va a dar paso al segundo punto. ¿Cuál? Cómo estudiar la Biblia. Ahí, hermanos, vas a utilizar mucho de esto, de la iluminación y también de la inspiración. ¿Ya? Con esto en mente, espero que hoy hayas aprendido mucho. Recuerda una cosa, tal vez hablando en un sentido devocional. Dios se deja revelar a todos. Y en este siglo XXI también es así. Tenemos o vemos el sol, las estrellas, la luna, el sol. Pero tú no digas, entonces que crean. Si no creen, que se pierdan. No. Recuerda que es la revelación general que Dios tenía en el tiempo antiguo también. Pero ahora, qué hermoso es esto. Tenemos la revelación general, pero también tenemos la revelación especial. Qué hermoso, qué bueno que es Dios. ¿Y esto qué me llama? ¿A solamente dar gratitud a Dios? No, sino me llama a la responsabilidad. Señor, si tú dejaste tu revelación especial, es para compartirla, es para hablarla, es para predicarla, es para enseñarla. Cuando tú veas la Biblia, entiende una cosa, Dios quiere hablar al mundo entero. Y Dios no le va a hablar a través del sueño, sino te va a utilizar a ti para que tú seas un proclamador de la verdad, para que tú seas una atalaya de la verdad y te puedas levantar y decir, mira, tenemos la revelación especial de Dios, su escritura, y la palabra dice que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida. Dios no lo va a hacer enviando voces de truenos. Él no lo va a hacer, no sé, haciendo llegar algún milagro grande. Dios va a utilizarte a ti y a mí, que somos su cuerpo, que somos su iglesia, que somos sus siervos, para proclamar la revelación especial de Dios. De ahí que el apóstol Pablo diría, porque palabra fiel y digna de ser oída es esta, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, sin curiel. Entonces, entiendo una cosa, gracias Señor, porque he nacido en esta generación, donde tengo tu revelación general, pero tengo tu revelación especial, donde más íntimamente te puedo conocer. Y ayúdame a mí, para que yo pueda llevar tu revelación especial a otros, entendiendo que yo soy un discípulo, que voy a seguir tus pisadas, para que los demás puedan conocerte al igual que yo te conozco. Yo voy a dar por gracia lo que recibí por gracia. Que Dios te bendiga. Hemos llegado hasta esta parte, esta primera parte de la lección número 1. Dios nos va a seguir en su gracia permitiendo ir a la segunda parte de esta lección y poder seguir avanzando. Que Dios te bendiga. Recuerda, eres un discípulo y una discípula de Cristo. Actúa y vive como el Maestro lo propuso para tu vida. Que Dios te bendiga. Desde acá te mandamos saludos y muchas bendiciones.